Bienvenidos y bienvenidas, estimadas maestras y maestros, a su materia didáctica y valores. En esta cápsula número 1, en la cual vamos a estarles acompañando, vamos a revisar nuestras unidades temáticas, las cuales nos van a permitir poder establecer de manera clara y precisa qué son los valores, otras consideraciones en relación con los valores éticos y los obstáculos o las dificultades para la realización de los valores. Es necesario que nosotros, como partícipes de un proceso educativo, identifiquemos el significado de educar, también una perspectiva orientada para la educación en valores, tomando en cuenta de cómo promover estos para nuestros educandos. Los valores debemos de promoverlos a partir de una tarea educativa y desde las orientaciones, desde un apartado humanista. Sabemos de antemano de los enfoques actuales de la enseñanza en los valores y cómo estos van a permitir hacer una modificación en la formación del educado. Hablar de los valores nos lleva a tomar en cuenta la necesidad de hacer una transformación. Vamos a generar algunos aspectos sobre lo que es la educación en valores. Hablar de esta nos lleva a identificar que actualmente se vive en nuestra sociedad una crisis. Sabemos de antemano que estas problemáticas de la violencia, de la inseguridad, de la desigualdad social, la corrupción y la discriminación se enfatizan en nuestro proceso social en el cual nosotros nos vinculamos. Es necesario hacer un cambio, generar acciones concretas en torno a estas problemáticas. Hablar con un sentido formativo de la escuela y que éste sea eficiente, tanto de manera social como pedagógica. La educación por naturaleza es una cuestión de valores, es un proceso de formación moral. Los esfuerzos en nuestro país pues, se han visto para una mejora en la calidad de vida y el acceso a la educación desde las políticas públicas, que en muchas de las ocasiones no son suficientes. Los esfuerzos que se han hecho es para mejorar la calidad de vida y el acceso a la educación desde las políticas públicas, pero no se ha generado con un proceso eficiente. Requerimos repensar que la educación es una forma directa para poder establecer los valores y estos que puedan permitir un cambio en la formación del educante. La axiología, desde la escuela, sabemos que es la ciencia que estudia los valores y está relacionada de manera objetiva, que son procesos externos y que también el hombre puede establecerlos en su contexto. Esto quiere decir que los valores se les conoce como un proceso de intuición, o mejor, de otra manera poderlo decir, la capacidad consciente, ¿sí?, que vincula a los contextos tanto familiares como escolares. Estos valores se relacionan con los derechos naturales del ser humano, que es una teoría en la cual se establece a partir del proceso universal. Hablamos de la dignidad, de la libertad, de la equidad, el respeto, el amor, que son innatos. Por lo tanto, la educación en valores está dirigida siempre al pro del bien común basado en la inteligencia y la conciencia en la voluntad. Esta condición nos conlleva a identificar los momentos de poder establecer un eje de trabajo, una dirección y también tomar en cuenta algunos aspectos sobre los múltiples procesos ideológicos, políticos, creencias religiosas, estilos de vida, en general los aspectos culturales. Y es por ello conveniente determinar si es posible construir desde un bien común y unificar los procesos para hacer una transformación en los valores, desde un colectivo que contribuya a una comunidad. En ese sentido, fijamos dos posturas para poder restablecer, digámoslo de esta manera, los valores. La educación en valores se justifica por una necesidad que tenemos los individuos
en comprometernos y determinar los principios éticos que nos sirven para evaluar nuestras propias acciones y los demás. La educación en valores también supone acciones ontológicas y axiológicas trascendentes que los fundamenta como una postura ética y política. Asimismo, desde una comunidad existencial y concreta. A partir de ambas posturas nos damos cuenta que la necesidad humana genera derechos para poder satisfacerlos. Y estos emergen desde los procesos naturales para poder entender la necesidad de los valores y poderlos establecer en un colectivo, en nuestra sociedad. Hablar también de un objetivo desde el desarrollo sostenible nos conlleva a tomar en cuenta un espíritu de colaboración para elegir mejores acciones con el fin de mejorar una vida de manera sostenible para futuras generaciones y poder establecer orientaciones y metas claras y adoptadas a nuestro contexto. La educación en valores también es trascendental para generar una libertad y no únicamente desde el apartado competitivo, sino desde los procesos de poder establecer y alcanzar un estado justo y equitativo. De esa manera nos damos cuenta de la importancia que tienen los valores. En ese sentido, hablar de valores, educar con valores, nos conlleva a tomar en cuenta que va más allá del aprendizaje de las materias académicas. ¿Sí? Educar también implica formar a personas responsables, cívicas y respetuosas, competitivas, solidarias, con un mundo que nos rodea. Por lo tanto, podemos definir que la educación en valores va a conllevar a un conjunto de técnicas y herramientas que promueven la convivencia y se caracterizan por el respeto, la empatía, la ética y la igualdad. La finalidad de educar en valores y crear una sociedad más solidaria, más justa, nos conlleva a tomar en cuenta que debe estar centrado en potencializar el crecimiento y la evolución de la persona en un plano ético, moral, más allá de otros tipos de aprendizajes curriculares, ¿sí? Es evitar promover la gestión emocional y evitar también a los problemas afectivos. Contribuye a solucionar los conflictos de los contextos tanto familiares como sociales. Promueve una autonomía y la independencia de cada individuo. Hablar de empatía, maestras y maestros, nos lleva a aprender a ponernos en el lugar de otro, tanto a un nivel cognitivo como afectivo. Es un valor educativo y nos hace más comprensivos, respetuosos y tolerantes con las personas. La empatía es un principio que debemos de adquirir desde niños para poder reconocer y respetar y aceptar las diferencias e integrarse a una sociedad. No perdernos del concepto también de ética. Los valores éticos y morales constituyen lo que somos y cómo nos relacionamos con los demás. El hecho de que los niños aprendan desde pequeños la importancia de ser honestos, respetuosos con ellos mismos y con el resto donde se desarrolla. Hablar de igualdad nos conlleva a una educación en valores y desde un principio esencial y decisivo para construir comunidades más incluyentes, equitativas en la igualdad de oportunidades. De esta forma, pues evitaremos la propagación de desigualdad y la discriminación del sexo, de la raza, de la clase social, del apartado de la religión y la cultura, etcétera, otros aspectos que nosotros podemos identificar en la sociedad. Es necesario también generar un pensamiento crítico. Para desarrollar este pensamiento, necesitamos poner en práctica las capacidades de análisis, observación, decisión y también poder favorecer a la resolución de los problemas, ¿no?
La importancia de los valores en la educación conlleva a transmitir principios de comprensión, de tolerancia, de respeto, de sana convivencia, de una autonomía, ¿sí? De una fuerte autoestima, ser responsables, ser respetuosos consigo mismos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos la importancia de poder educar en valores, ¿no? Desde la competencia y la labor que nos involucra a todos los maestros. La educación está más allá del proceso para poder establecer los valores. ¿Cómo desarrollar los valores en la educación? Bueno, tomar en cuenta estrategias o actividades para promover la educación en valores. Podríamos reconocer algunos aspectos, los cuales van a permitir un aprendizaje transversal y esto nos pueda enrolar algunas estrategias, como en el caso del juego y el trabajo colaborativo, ¿no? Que, que establecen reglas y que también conllevan la participación de los compromisos y las responsabilidades de los grupos donde se desarrolla, ¿no? La discusión de dilemas morales, que estos nos invitan a reflexionar y a tener posiciones sobre un caso, analizando las causas, las consecuencias de cada uno de estos. Y asimismo, hacer el análisis de los casos desde una actividad de valores para poder plantear el análisis del caso concreto y poder establecer un objetivo. Entonces, maestras y maestras, ver el proceso, el por qué es importante la educación en valores, nos conlleva a tomar en cuenta la transmisión de reglas, de conductas, de actitudes, de comprensión de conceptos de tolerancia, de paz, de respeto mutuo, desde los derechos humanos, desde la inclusión, la honestidad, la sinceridad y la comunicación asertiva, ¿sí? Desde este modo, posible que los educandos puedan adquirir, pero recordemos bien que estamos estableciendo la educación en valores vinculado a todos los agentes sociales en el cual se establece. La educación en valores no solamente se trabaja en el aula, sino que deben empezar desde los contextos donde el educando se desenvuelve. En ese sentido, nos damos cuenta que la educación trata de transmitir reglas de conductas, actitudes que llevan los niños, nuestros educandos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, pero también es importante ver el proceso que se puede establecer a partir de la educación, ¿no? De empezar a generar pues ciertas reglas, las cuales podamos tomar en cuenta metodologías que permitan emplearse para educar en valores y que se destacan desde las posturas donde nosotros establecemos la participación de todos los involucrados, ¿no? Al mismo tiempo, nos damos cuenta de la importancia que tienen los valores y estos cómo se van a relacionar con el proceso de la educación. Entonces, podríamos decir, maestras y maestros, ¿en qué consiste la educación en valores? Bueno, en una transformación que va a llevar más que todo a tener un enfoque que busca potencializar y a afianzar una cultura y una forma de ser y comprometerse basándose en el respeto a los demás, en la inclusión y las ideas democráticas y solidarias que se deben de generar desde un contexto social. Educar entonces significa extender el alcance de la educación de manera que no solo se limite al proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias académicas o habilidades y temarios planteados desde las metas relacionadas desde un ámbito moral, sino hacer un proceso de modificación donde se permita al educando hacer un cambio. La complejidad social y la globalización económica y cultural nos lleva a educar en valores que éstas permitan y que sean capaces de asumir nuevos retos y compromisos de manera activa,
jugando un papel crítico de construcción, donde vamos a construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo e intercultural. Articular la educación en valores, primeramente, nos llevará a planificar una educación desde los procesos formales y estableciéndonos objetivos, desde la igualdad de oportunidades, independientemente que éstas estén vinculadas a las formas de pensar y tener una clase social o un origen o una cultura, de valorar con un espíritu crítico los valores desde una sociedad de costumbres, hábitos, de consumos, de productos culturales como tal, ¿no? Tomando en consideración el conocimiento y el análisis del régimen de nuestra sociedad. Enlazar los valores igualitarios para rechazar actitudes discriminatorias y enseñar las pautas de respeto al medio ambiente también, ¿no? Y a las comunidades de los individuos. En ese sentido, poder promover, estimular, ¿sí?, las actitudes y hábitos para el cuidado y el respeto, la tolerancia. Poder conocer las características y los comportamientos de los grupos sociales, y esto nos conllevará a hacer una mejora en la educación y al mismo tiempo en la formación del ciudadano. El principal proceso para el valor de la educación reside en la capacidad para poder actuar como un instrumento que ayude a crear una sociedad mejor, compuesta por ciudadanos críticos responsables, ¿sí?, que estarán comprometidos en una sociedad, pues bueno, más justa e igualitaria. Tomar en cuenta la promoción de la salud, del medio ambiente, del consumo racional y el desarrollo sostenible. De esta manera, nosotros estamos vinculando las unidades temáticas, maestras y maestros, y los procesos donde estamos estableciendo la educación. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene la didáctica y los valores. Les invitamos, maestras y maestros, a revisar nuestras actividades, nuestra plataforma, para poder trabajar cada una de estas y empezar a hacer esta transformación que es importante. Un gusto, maestras y maestros, saludarles y acompañarles en su formación como maestros en educación. Saludos.